¿Cómo están, mis queridos covisionarios? Qué gusto de saludarles. Vamos a hacerles esta entrega de estas reflexiones que estamos haciendo sobre la educación, pero dentro de una visión, digamos así, de comparar las cosmovisiones nacidas en la cultura greco-latina y judeo-cristiana. Por supuesto, volviendo atrás con la intención de comparar los elementos en forma pura. Digo en forma pura porque ahorita nosotros somos una amalgama, no somos puros, somos impuros en cuanto a esas culturas porque las tenemos las dos. Somos cultura greco-latina y somos cultura judeo-cristiana. ¿Cómo ocurrió eso? La historia lo dice y hay todavía otras amalgamas como por ejemplo judeo-griego, judeo-latino, ¿no? Judeo-romano. Bien, el asunto es ahorita cómo eso se ha infiltrado en la educación y por qué deberíamos nosotros en realidad tratar de separarlas porque originalmente fueron enemigos muy mortales. Pero lastimosamente los seres humanos tienden a amalgamar las cosas. Por ejemplo, en la época del Imperio Romano, ser romano y cristiano era algo impensable. O eras romano o eras cristiano. Y se inició una persecución a los cristianos de una manera muy grotesca, criminal. Los romanos mataban a los cristianos en los circos de diversas maneras crueles. Pero ¿cómo es, no? Corriendo el tiempo, ser cristiano y ser romano fue aceptable. En ese contexto nace la Iglesia católica, apostólica y romana. O sea que esta iglesia es la amalgama de las dos culturas. ¿Mm? Y con eso no se quiere decir que el cristianismo quedó en eso, porque muchos cristianos quedaron fuera de ese juego por cuanto no aceptaron el romanismo. Y que posteriormente fueron los que constituyeron los perseguidos en la Edad Media, ¿no? Porque precisamente el romanismo, al constituirse en poder, se constituyó también en perseguidor. Una forma actual para que nosotros lo podamos entender es, por ejemplo, hubo una época en que ser marxista y ser cristiano era impensable, imposible. Y aún hasta Lenin dijo es que el materialismo es un enemigo irreconciliable de la religión. O sea, ser religioso y ser marxista era imposible, eso no se podía pensar. Pero ¿cómo somos los seres humanos? Miren, en aras de la unidad sacrificamos los principios. Y ahora se puede ser cristiano y romano. Y también se puede ser marxista y cristiano. O cristiano y marxista, ¿no? Ahora ellos hablan de Dios y se hacen religiosos con una facilidad extraordinaria. Surgieron las ciencias cuantitativas y luego surgieron las ciencias cualitativas como opuestos. Pero ahora hablamos de las ciencias mixtas, de la investigación mixta, que puede ser cualitativo y puede ser cuantitativo. Esa es nuestra naturaleza. Empezamos peleando y luego buscamos la armonía. Y no está mal la armonía. Es bueno que nos unamos. Pero estas uniones son unas uniones raras porque en aras de la unidad se sacrificó principios, se sacrificó identidades. Y hoy día nosotros somos unos pequeños monstruitos, ¿no? Ni uno ni otro. Somos sincréticos. No tenemos una causa matriz que pueda guiarnos y eso pasa en la educación. Ya en el siglo II, Tertuliano ya veía con preocupación esta situación de cómo es que se estaba empezando a dar esas amalgamas
raras y peligrosas. Entonces, él lo expresó y él dijo, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué relación hay entre la academia y la iglesia? ¿Qué tienen que ver los herejes y los cristianos? Él ya veía esos pasos y son pasos muy peligrosos. ¿Cómo la cultura grecolatina se metió en la cultura judeocristiana? Tenemos que admitir que ambas culturas han sido fuertes y cada quien estaba en lo suyo, pero ¿cómo se mete en la mente cristiana? No estamos haciendo una historia muy minuciosa, por si acaso, porque la intención es aquí mostrarles cómo es que nuestra educación tiene que mejorar si es que nosotros empezamos a analizar nuestras culturas y tratar de identificar dónde estamos cayendo o nos hemos empezado a debilitar. Miren, ya les dije de Tertuliano, su preocupación ya empezaba en el siglo II. En el siglo IV, estamos hablando del año 313 en forma más específica, después que Diocleciano persiguió a los cristianos durante su reinado de 10 años y fue la persecución más grande y peor de todas las persecuciones, él se retira y empieza a gestarse una nueva generación de gobernantes. Y he allí, en el año 313, Constantino, dicen que él vio la cruz y la cruz le dio la victoria, tuvo una visión de la cruz. Y él dio el edicto de Milán. En el edicto de Milán se oficializa a la Iglesia católica y apostólica y romana. O sea, el cristianismo se casa con Roma, gracias a ese edicto de Milán. Y Constantino, al principio, era prácticamente el sumo sacerdote de todo. Pues esa era la costumbre romana. Y se trae al cristianismo eso. Ocurrieron muchos años para que el Papa se desvinculara de Roma, pero cuando Roma cayó, el Papa empezó a ser el rey de Roma. Hasta el día de hoy es el rey de Roma. Quiero decir, el rey de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Que Cristo creó la Iglesia Católica Apostólica? Sí, Cristo creó la Iglesia Católica Apostólica, pero no creó la Iglesia Romana. La Iglesia Romana Católica Apostólica nace de la alianza entre estas dos cosmovisiones y dos culturas. Poco tiempo después, en ese mismo siglo IV, Agustín de Hipona le da entrada filosófica al cristianismo. Él fue influenciado por Sócrates, por Platón, por Aristóteles, por Pablo, especialmente por Platón. Y él, a partir de eso, se convierte en uno de los padres de la iglesia y muy sabio, muy inteligente. Y era un filósofo, no hay nada que admitir. Un personaje, un pensador excelentísimo. Pero no estamos aquí para admirar al pensador, estamos para observar cómo va entrando y cómo se va amalgamando estas dos culturas primigenias y cómo nosotros somos una confusión. Entonces él le da entrada a Platón al cristianismo, a tal punto que la idea que Platón sostenía como algo perfecto y como existente, ¿no? San Agustín lo relacionó con Dios, ¿no? Miren cómo se está buscando vínculos y a veces vínculos forzados. Desde ese momento se empieza a introducir todo el sistema de pensamiento griego y ahora el cristianismo se pone a filosofar, abandonando la revelación que fue la sustancia de su naturaleza y también la razón de su aparición.
Y es por eso que hoy son más importantes los libros de los padres, las tradiciones de la iglesia, que la Biblia. En el siglo XIII, Tomás de Aquino se convirtió en el comentador especial de Aristóteles y prácticamente eso lo popularizó, le dio grandeza a Tomás de Aquino. Y miren, yo estoy dando solamente los puntos principales porque a través de la historia ocurren otros eventos intermedios entre los que estoy mencionando, pero les repito, no es ahorita no estoy no estoy haciendo una historia minuciosa, lo que estoy solamente poniendo los hitos principales para entender del por qué nosotros no somos puros en esta filosofía. Nacemos como judeo-cristianos y luego que eh, esta cultura greco-latina penetra y nos gana, nosotros empezamos a hacer un conjunto de las dos. Prácticamente, la Revolución Francesa fue el triunfo de la cultura greco-latina y la cultura judeo-cristiana empezó a morir y casi desaparecer. En mayo del 68, otro golpe fatal a nuestra cultura. Y hoy día, en el siglo XXI, nosotros somos cristianos avergonzados. ¿Por qué avergonzados? Porque esta cultura, que también es la base y el fundamento de los movimientos minoritarios que están buscando legislaciones a su favor, que son prácticamente horrores naturales, monstruos naturales que están queriendo meterse en la vida como algo normal, como algo natural, vienen también de esa misma filosofía. Y nosotros como cristianos avergonzados cedemos. Y eso se ha metido en la educación. En la educación somos cristianos avergonzados. Le creímos a ellos que en el colegio, en la educación, no debe meterse religión. Y tontos le creímos. Y ellos metieron su filosofía, que no es otra cosa que otra religión. Nuestro silencio ha permitido que ellos crezcan. Y ahora nosotros queremos iniciar una lucha cultural con mucha desventaja. Y una lucha cultural chueca también. Si nosotros no reflexionamos un poco y no tratamos de entender nuestra confusión y tratar de separar estas dos ideas que son diametralmente opuestas, no pueden combinarse, no pueden mezclarse. La mezcla nos está originando confusión, distorsión y no estamos agarrando nada. A nuestros muchachos les estamos enviando al colegio prácticamente a perderse como seres humanos. ¿Y qué decir de las universidades? Terminan por perder su humanidad en el afán de una loca carrera por el conocimiento que a la postre no forma seres humanos, sino solo engorda las mentes. Y nosotros no somos solamente mente, somos espíritu, alma y cuerpo. En la armonía de las tres está la felicidad y la dicha. Tenemos que volver a la educación sencilla, humilde, capaz, lo juzguen ustedes de reduccionista, pero es educación donde se alimenta espiritual mi cuerpo en forma armónica, en forma integral. No podemos darle importancia solamente a la mente. ¿Y para qué? Para que cuando salen de la universidad, si es que tienen trabajo, a pesar de que se les ha financiado con los impuestos que nosotros pagamos, ellos cobren tanto al mismo pueblo que los financió, al mismo pueblo que les becó, le cobren tanto y que se va generando profesionales con tanta riqueza y pobreza, con tanta injusticia en los que no han podido adquirir conocimiento en las universidades. Yo les animo, indaguemos más juntos, discutamos más, hablemos de estas dos cosas que están pasando. Yo veo realmente una lucha titánica de dos inmortales, ¿no? Por supuesto que entre ellos hay creencias y culturas menores combinadas, ¿no? Un degradé, desde el extremo izquierdo al extremo derecho, y hay un conjunto de colores
y mensajes. Pero ahorita son esos dos puntos extremos, la cual debemos darnos cuenta. La cultura greco-latina en sus orígenes y la cultura hebrea o judeo-cristiana en sus orígenes eran irreconciliables. ¿Por qué? Porque cada quien tenía su identidad. ¿Que por qué se juntaron? La naturaleza humana que siempre busca alianzas y alianzas inescrupulosas. No estoy queriendo iniciar una guerra de ningún modo. Lo que quiero decirles es de que esta zona occidental nacimos como judeo-cristianos. Los greco-latinos tienen su zona de influencia. A que ahí se queden. Pero nosotros tenemos nuestra cultura y defendamos nuestra cultura. Y sobre todo defendámoslo en la educación. Porque si no educamos a nuestros jóvenes bajo esa perspectiva, señores, este mundo se va a destruir. Y para eso no necesitamos ser profetas. Ya ustedes mismos están mirando esos signos. Y todos los están mirando. Y bueno, pues, si se va a destruir, que no sea por nuestra culpa. Y si los seres humanos van a tener que desaparecer, que no seamos los primeros. Batallemos, luchemos, protejamos la mente de nuestros muchachos. Librémoslo de culturas nocivas, dañinas, antivalórica. Bien, yo solo te digo y te menciono, pero tú tienes la responsabilidad de investigar más y profundizar más estos temas. Yo aquí termino y espero haberte aportado alguna inquietud a tu pensamiento. No te olvides de dar like a este canal y también tocar la campanita y suscríbete para más mensajes. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrega.